Y aquí entro ya a donde quería llegar, que son las dos claves fundamentales que están en las directivas europeas, ahora se lo explicaré, y que conforman lo que yo llamaría ese nuevo cambio o ese cambio de modelo de negocio eléctrico o energético, como quieran llamar. Son dos claves fundamentales que están en las directivas europeas y en un texto precioso que ahora comentaba con un compañero suyo, que es el texto de la Unión Energética. Los textos de los documentos de la Unión Energética. La primera clave es el consumidor activo. Es decir, tanto la Unión Europea como ese cambio hacia un modelo de generación distribuida se basa en la participación activa del consumidor como consumidor, generador y parte activa en la gestión de la demanda. ¿Cómo? A través del contador inteligente y del autoconsumo. Esto está escrito en las directivas europeas. Este es un modelo perfectamente definido en las directivas europeas. El consumidor forma parte ya del sistema energético y es el que toma la decisión de la energía que quiere consumir, cómo, dónde y de qué manera quiere consumirla. Y eso se hace a través del contador inteligente, que no es lo que nos están vendiendo. Que mi contador sigue estando bajo llave en el cuarto de contadores de mi bloque y no puedo acceder a mi contador. Y lo que dice la Unión Europea es que el contador tiene que ser accesible al consumidor. El consumidor debe de poder interactuar con su contador para gestionar su demanda. Esta es una clave fundamental. El consumidor como parte activa del sistema. Y la otra clave es más importante todavía, que es un nuevo concepto de ciudad. Las ciudades son los centros de mayor consumo y de mayor emisiones contaminantes a la atmósfera, de mayor consumo de energía y de mayor contaminación. Entonces, cualquier acción que queramos hacer o planear sobre otro modelo energético tiene que tener la ciudad como escenario prioritario, a través de la rehabilitación energética, que no tiene que ser solamente de edificio, tiene que ser rehabilitación energética de barrio, incluso de ciudad. Por eso la Ley 8/2013, de la que yo hablo siempre bien, es la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana. Y las ayudas que se dan no solamente es para rehabilitar el edificio o la vivienda, es para rehabilitar el barrio, para rehabilitar todo el urbanismo de una ciudad. Y la planificación de la ordenación del territorio en las ciudades debe de cambiar radicalmente, porque la energía está ausente de ese concepto de ordenación del territorio. Y hemos hecho ciudades inhabitables, por la contaminación fundamentalmente y por el tráfico. Y el otro concepto es la electrificación del transporte. Yo estoy convencido, y así lo he dicho, que lo de Volkswagen, la crisis de Volkswagen, por cierto, decía aquí BlackRock, no, era Standard & Poor's, pues decía que Volkswagen ha pasado de tener la mayor calificación a tener la calificación de bono basura, precisamente por el CO2. Y el CO2 va a ser un elemento fundamental y yo creo que lo de Volkswagen va a abrir la puerta al desarrollo del vehículo eléctrico, con toda claridad. Y el CO2 va a obligar, y el cambio climático, a cambiar el modelo de consumo de energía en las ciudades. Este nuevo modelo de ciudad, a través de los edificios de consumo casi nulo de energía, edificios de consumo de energía casi nulo, y de la electrificación del transporte a través del autoconsumo, del almacenamiento eléctrico, están siendo los protagonistas de esa transición energética. Bien, para describir esto, yo lo que utilizo fundamentalmente es la lectura de las directivas europeas. Yo ahora les voy a narrar algunos artículos de estas directivas para que vean cómo ese modelo ya no hay que inventarlo, porque está diseñado en las propias directivas. Y yo, el titular que suelo decir es que la generación distribuida es el hilo conductor de las directivas europeas. La generación distribuida o la generación descentralizada, llámenlo como quiera, o el autoconsumo, es el hilo conductor de las directivas europeas. Y yo les voy a leer algunos artículos. La directiva de renovables tiene dos artículos que no están traspuestos a nuestro ordenamiento jurídico, pero que dicen lo siguiente, son los artículos 13 y 16. Esto está en mi página web, con lo cual no hace falta que lo copien. El artículo 13 y el artículo 16 dicen dos cosas fundamentales, y es que los gobiernos deberán procurar la integración de las renovables en el urbanismo, pero sobre todo dicen, tendrán que procurar la instalación de renovables en los tejados de las viviendas y de los edificios públicos. Lo dice el artículo 13 de la directiva. Y dice otra cosa más importante todavía. Los gobiernos, ¿cómo lo dicen? No, los reguladores, a la hora de aplicar tarifas y tasas a las energías renovables, tendrán que tener en cuenta los beneficios que aportan a la red y al sistema.
Es decir, hay un reconocimiento explícito de las externalidades positivas de las renovables. Y una obligación, las directivas no obligan, una recomendación a los gobiernos para que faciliten la instalación de renovables en los tejados de los edificios. Esto lo dice la Directiva de Renovables. La Directiva de Eficiencia Energética de Edificios define el edificio de consumo de energía casi nulo como aquel edificio, esto es muy importante porque va a ser decisivo en los próximos años, aquel edificio que ha llegado ya a un nivel alto de eficiencia energética y la poca energía que requiere la genera in situ o en el entorno. Es decir, la definición de edificio de consumo casi nulo de energía coincide con el edificio con autoconsumo. Pero lo importante de esta directiva es que obliga ya a partir del año 2018 a todos los edificios públicos y a partir del año 2020 a toda la nueva edificación y a la rehabilitación de la edificación existente que se haga con estos criterios de edificio de consumo de energía casi nulo. Evidentemente, no les quepa ninguna duda que esto no ha sido traspuesto todavía a nuestro ordenamiento jurídico. Pero ahí está, y esta directiva en concreto terminó su periodo de transposición en enero de 2013. Enero de 2013, es decir, llevamos más de 2 años sin que esto se haya traspuesto. En fin, la Comisión ha abierto expediente ya de oficio a España, pero, en fin, ya veremos. Y luego la Directiva de Eficiencia Energética. Esta ya es más temprana, es del año 2012, y esta directiva define también un concepto fundamental para el desarrollo urbanístico, que son los sistemas urbanos eficientes de calefacción y refrigeración, que son los que tienen por lo menos un 50% de renovables, otro 50% me parece de cogeneración o una mezcla de ambos. Pero ya define lo que son los district heating o los district heating and cooling y sistemas urbanos de calefacción y refrigeración que yo honestamente pienso, hay gente que me dice que no, que estoy equivocado, pero yo sí pienso que sí se pueden desarrollar en nuestras ciudades sistemas urbanos de calefacción y refrigeración. De hecho, se han hecho. Y luego hay otros artículos de la Directiva de Eficiencia Energética que, bueno, hay un artículo muy importante, que es el artículo 9, que habla de los contadores. Y dice que cuando se instalen contadores inteligentes, que es lo que está pasando en nuestro país, e incluso para el año 2018 todo el mundo tendrá contadores inteligentes, cerrados bajo llave, pero ahora diré cómo se puede resolver eso, dice que todos los contadores inteligentes tienen que ser capaces de leer el balance neto. Es decir, no solamente la energía que se toma de la red, como la energía que el consumidor traslade a la red por energía producida en el propio edificio. Es decir, el contador inteligente del que habla la Directiva de Eficiencia Energética es el contador para poder compatibilizarlo con el autoconsumo. Y luego hay otros artículos que no me voy a enrollar, pero que vienen a decir una cosa muy importante, y es que todos los gobiernos deberán eliminar todos aquellos incentivos que menoscaben el ahorro y la eficiencia energética. Y vuelvo a repetir, pues el más importante es la subida del término fijo de potencia, que prácticamente hace inviable la financiación de las inversiones en eficiencia energética a través de los ahorros. Bien, yo voy a ir terminando y, como verán ustedes, ese hilo conductor que yo digo de las directivas europeas tiene una aplicación fundamental y está dirigido a las ciudades, al medio urbano. Sorprendentemente, la Unión Energética, sorprendentemente para mí, porque la Unión Energética tiene cosas malas, cosas buenas. Lo mejor de todo es lo que dice o lo que se refiere a la eficiencia energética. Primero, por una razón directa, es decir, dice que el consumidor tiene que participar en el sistema eléctrico, como yo les acabo de explicar, pero luego dice otra cosa, que es que los fondos europeos tienen que priorizar las inversiones en eficiencia energética. Y eso ha pasado ya. En este momento hay muchos recursos para eficiencia energética de edificios, fundamentalmente eficiencia energética de edificios, en los fondos europeos que están aprobados para el periodo 2014-2020. Y en el acuerdo de asociación que se firmó el año pasado entre España y Bruselas para los fondos que están aprobados para España, que son, ojo, más de 36.000 millones de euros para 7 años, el 22% de ese dinero se tiene que destinar a actuaciones o iniciativas para luchar contra el cambio climático. Y una de las prioridades es conseguir que en el año 2020 España ahorre un 20% de consumo de energía primaria. Y se establece que el 5% del FEDER se destine a proyectos urbanos integrales de eficiencia energética. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la Unión Europea no va a financiar acciones aisladas. Es decir, si un ayuntamiento quiere cambiar el alumbrado, eso no lo va a financiar nadie. Bueno, lo financiará
la comunidad autónoma o el Estado a lo mejor, pero la Unión Europea no va a financiar esos proyectos, va a financiar proyectos integrales. ¿Qué quiere decir eso? Que son distintas actuaciones de eficiencia energética en una sola estrategia urbana sostenible. Es decir, lo que va a financiar son proyectos que incluyan el alumbrado, los equipamientos públicos, el transporte, la eficiencia energética del pequeño comercio, la eficiencia energética de los polígonos industriales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo un proyecto de actuaciones de eficiencia energética en una sola estrategia urbana sostenible. Creo que me lo han entendido. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que es una complejidad. Hay mucho dinero, pero hay que construir proyectos que se basan en el consenso. En Bruselas se llama partenariado, es decir, en el consenso que requiere que ayuntamientos, universidades, centros tecnológicos, empresas privadas formen consorcios para crear y construir estos proyectos que van a ser no financiados directamente con subvenciones, sino van a ser financiados con financiación de proyectos a través de los fondos europeos. Esto es complejo y supone que hay que adelantar dinero, añade complejidad, pero estas son las características por las que se quiere andar ahora mismo en Bruselas. Pero estas directivas tienen otra virtud. Yo lo he escrito en mi página, lo pueden ver, y es que están definiendo nuevos nichos de negocio, nuevos nichos de actividad y de formación de nuevas capacidades para desarrollar estas actividades. Yo voy a relacionar algunas. El autoconsumo no solamente es con fotovoltaica, como se puede presumir muchas veces. En el autoconsumo puede entrar la biomasa, puede entrar la mini eólica, puede entrar la geotermia de baja, etcétera. Los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración, esa es una buena tecnología. Otra tecnología es la de los edificios de consumo de energía casi nulo. Estamos hablando de un concepto que todavía no está definido en España, pero que va a ser obligatorio a partir del año 2018. Con lo cual, económicamente no está tan lejos. Hay que prepararse para una verdadera revolución en todo el sistema, digamos, inmobiliario, en todo el modelo inmobiliario de la construcción que hemos vivido hasta ahora. Eso va a cambiar radicalmente. Las tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas a la eficiencia energética de las ciudades, no solamente de los automóviles, como hemos visto estos días, o de un edificio, la domótica, sino la gestión energética de una ciudad se tiene que llevar a través de tecnologías de información. La propia rehabilitación energética de los edificios da lugar a cantidad de nuevas actividades, de materiales eficientes, de modelos de construcción eficientes, etcétera. El vehículo eléctrico traslada otro tema fundamental, que es el tema de las infraestructuras de recarga, de planes de movilidad sostenible que incluyan planes de movilidad eléctrica. El tema del almacenamiento eléctrico. Hay una frase que luego les diré que a mí me encanta, el tema del almacenamiento, el tema de la auditoría y de la certificación energética de edificios. La certificación energética de edificios no la vean ustedes como un papel burocrático. Eso era el concepto del Real Decreto 235 de abril, que decían, bueno, todo el que venda, alquile o compre un edificio que entregue el papelito. La Ley 8-2013, que ahora se ha refundido en el Real Decreto Legislativo 7-2015 del 31 de octubre, establece ya que la certificación energética forma parte del informe de evaluación del edificio, lo que era la antigua ITE de los edificios. Y el que esa certificación no se haga puede constituir infracción urbanística y un ayuntamiento y una comunidad autónoma tiene capacidad de sancionar y de establecer un régimen de infracciones y de sanciones cuando las certificaciones falseen los datos de la certificación energética. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen mucho que decir en el tema de la certificación energética. La certificación energética y lo que es la calificación energética del edificio es un gran nicho de negocio ahora mismo, porque tenemos un parque que lo mismo que fue un error el no haber tenido la energía en cuenta en el boom inmobiliario, ahora mismo es una oportunidad, porque tenemos más del 90% de nuestros edificios, o de los edificios, que necesitan actuaciones de eficiencia energética. Y el edificio que esté por debajo de la letra C va a ser un edificio que ya en este momento se puede decir que está fuera de mercado. Estos son conceptos absolutamente que dan lugar a realmente a crear una nueva, digamos, cuando yo me río mucho cuando los políticos dicen economía verde. ¿Qué coño es economía verde? Economía verde hay que traducirla al castellano, al idioma que manejemos. Hay que traducirla en estos nichos de negocio, en estas nuevas actividades que están todas relacionadas con el concepto del uso eficiente de la energía. Voy a terminar. ¿No me habéis dado señales? Bueno. Gracias. Voy a terminar con una... Yo
desgraciadamente, todavía sigo siendo europeísta. Quiero seguir siéndolo. Y hay un documento ya muy viejo, que tiene 15 años, que es la Estrategia Europa 2020, y aquí había un documento que hablaba de la estrategia para una energía segura, sostenible y competitiva, que venía a establecer que el liderazgo de Europa, el liderazgo energético de Europa en el mundo, se tenía que basar en dos proyectos fundamentalmente. El almacenamiento eléctrico para introducir las energías renovables masivamente, sobre todo en el medio urbano y en el transporte. O sea, almacenamiento para integración masiva de las renovables. Y luego ofrecer a las ciudades soluciones para ahorrar energía masivamente. O sea, las dos prioridades del liderazgo energético de Europa en el mundo eran, o se planteaban, el almacenamiento y proveer a las ciudades de tecnología para la eficiencia energética. ¿Y esto por qué lo define así la Unión Europea? Por algo que en nuestro país ni se sueña todavía. Ojalá, a mí me gustaría ver a alguien que lo dijera algún día. Y es que la eficiencia energética en Europa es innovación tecnológica. Todos los proyectos que se mandan en Europa de eficiencia energética son proyectos que se consideran proyectos de innovación tecnológica. Aquí no. Aquí no lo vean ustedes en ningún texto legislativo, que no lo encontrarán. La eficiencia energética es innovación tecnológica y es un factor de competitividad. Aquel producto que no sea eficiente no es competitivo. Y aquí tenemos en España mucho de ello. Y yo, sinceramente, creo que estos softwares de las multinacionales que miden el CO2 realmente es un peligro. Yo ya lo he dicho, que seguramente la cumbre del clima está tocada de muerte, no por las cosas que han pasado en París, sino porque realmente, mientras no haya manera de deslindar quién y cómo se mide las emisiones de CO2, pues va a ser muy difícil saber realmente si estamos bajando o subiendo las emisiones, porque el software lo puede empañar todo. Bien, termino ahora sí. Yo lo he dicho muchas veces y yo insisto en ello. Yo creo que ustedes están aquí por eso, por esa razón que les voy a decir. Ahora estos días se hablará mucho de que España necesita cambiar su patrón de crecimiento económico. Bien, eso se dice desde hace muchos años y es un buen discurso para las televisiones. Pero mi análisis es otro, y es que para cambiar el patrón de crecimiento de la economía española, antes habrá que cambiar el modelo energético. O viceversa. Mientras no cambiemos el modelo energético hacia la generación distribuida, no podremos cambiar el patrón de crecimiento de la economía que hemos tenido hasta ahora. Es impepinable. O sea, o cambiamos el modelo energético de un modelo vertical y centralizado a un modelo de generación distribuida donde el consumidor mande, o sea, el centro del sistema, o difícilmente cambiará el patrón de la economía, porque seguirá siendo un patrón derrochador de recursos naturales. Y eso nunca puede acabar mal en un mundo globalizado como el actual. Nada más y muchas gracias. Gracias, Javier. Y bueno, para acabar esta intervención, lo que sí quería abrir es un pequeño turno de preguntas. Si alguno tenéis alguna pregunta, si queréis trasladarle, ya que lo tenemos aquí. Y quería decir que casi que se ha dado hasta placer escucharle. ¿Cómo? Sí. No te oigo, por favor. Agradecerle la presentación, que me ha gustado mucho y que ha sido un placer escucharle. Entonces yo quería hacer una pregunta un poco bastante directa. ¿Tenemos en España un mercado de la energía liberalizado? Porque claro, aquí lo que hemos visto es que se ha creado un mercado al que acuden por un lado los generadores y por otro lado los distribuidores, y aparentemente son los mismos perros pero con distintos collares. Entonces, claro, no sé, me da la sensación de que a partir de ahí el déficit tarifario puede venir simplemente porque quien pone los precios tiene capacidad de producir más, producir menos, al igual que los países productores de petróleo pueden aumentar el número de barriles o disminuirlo. Consecuencia directa, va variando el precio. Entonces, no sé, estamos en un mercado liberalizado y si es así,
¿cuáles son las políticas o cuál es la estrategia que se sigue para evitar que quien de alguna manera pues tiene la capacidad de aumentar y disminuir la producción, pues que no juegue con ello para fijar los precios? Bueno, vamos a ver, estamos teóricamente en un mercado liberalizado en lo que se llamaba antes el régimen ordinario. En el régimen especial no es un mercado liberalizado, nunca lo ha sido. O sea, el régimen de las renovables ha sido un régimen siempre intervenido, porque es una diferencia que no se entiende muchas veces, pero es clave para muchas cosas. Las renovables han estado siempre intervenidas y siguen siendo intervenidas. En todo caso, porque en la propia ley anterior del sector eléctrico estaba ya el objetivo del 12% en el año 2010 y en base a esos objetivos obligatorios se establecían las primas, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que antes era el régimen ordinario, el convencional, teóricamente está liberalizado. Curiosamente, para eso se pagaron los costes de transición a la competencia, cerca de 8.000 millones, para que se amortizaran lo que no tenían amortizado y tal. Pero en la práctica no ha funcionado como régimen liberalizado. Y yo voy a poner un ejemplo que brama. El otro día el Ministerio de Industria anunció que en enero no podrá bajar el recibo del gas. Lo dice Industria, el regulador, porque los consumidores tienen que pagar Castor. Entonces, claro, vosotros os leéis las 2 primeras páginas del Real Decreto Ley, es un Real Decreto Ley, creo que es 13/2014, donde se hiberna Castor, y las 2 primeras páginas, de verdad, si alguno tiene interés en el tema, que se las lea, son 2 páginas nada más. Pero ahí están descritos, paso por paso, todos los disparates de Castor. Y cómo una mala decisión política y una mala decisión empresarial en un régimen teóricamente liberalizado como es el del gas, al final la paga el consumidor. Por un Real Decreto aprobado por un gobierno que dice, hombre, no podemos hundir, como dicen algunos responsables de gas natural, es que las renovables hunden el mercado mayorista. Hombre, claro, porque son más baratas. Y entonces no podemos permitir que se hunda el sector del gas, con lo cual pues hay que ayudarle. ¿Cómo se ayuda? Bueno, pues no bajando el recibo del gas, porque hay que pagar Castor. ¿Y por qué hay que pagar Castor? ¿Por qué el consumidor tiene que pagar, en un régimen liberalizado, tiene que pagar la mala gestión empresarial o la mala gestión política? Pues esa es la demostración de que no hay un régimen, en la práctica no funciona como un régimen liberalizado. Funciona simplemente, bueno, pues si yo tengo acceso al Ministerio, el Ministerio va a adoptar la norma que a mí me interese que adopten. Y eso es lo que ha pasado en el régimen anterior, régimen ordinario, con todas las tecnologías convencionales. Con lo cual, te doy la razón, no existe. ¿Qué se puede hacer contra eso? Muy poco. Yo, sinceramente, muy poco. Yo últimamente hablo mucho de los ayuntamientos por una razón, porque los ayuntamientos es la única administración, junto con la administración central, que tiene, ¿cómo se dice?, corresponsabilidad fiscal. Es decir, que puede poner ordenanzas fiscales y recaudarlas. Y yo no estoy hablando de que pongan muchos impuestos, pero si un ayuntamiento puede decir cómo tiene que ser el color de los ladrillos cuando me da una licencia para hacer un edificio, o cómo tiene que ser los cierres del edificio, el ayuntamiento puede decir perfectamente cuáles tienen que ser las condiciones energéticas de un edificio y dónde tiene que estar colocado el contador. Porque si el ayuntamiento es el que dice en la ordenanza del agua dónde se coloca el contador del agua, el ayuntamiento puede decir dónde se coloca el contador de la luz. ¿Y cómo tiene que ser el contador de la luz? Yo sé que esto que estoy diciendo pues, puede parecer, pero yo creo que hay instrumentos donde se puede poner ciertamente en evidencia algunas cosas. Por ejemplo, hay una contradicción flagrante, y me voy a enrollar, pero me perdonáis, porque es un tema que os va a gustar. Hay una buena ley de este Gobierno, que es la Ley de Rehabilitación. Sí, la Ley 8/2013, que ahora, lo he dicho anteriormente, se ha refundido en la ley, en el Decreto Legislativo 7, un rollo. Bueno, esta ley, de verdad, si alguno queréis, trabajáis con municipios y tal, leerosla porque es una ley interesante. En el artículo 3, letra I, dice lo siguiente. Lo dijo de memoria. Entre las prioridades de las políticas públicas dirigidas al medio urbano están las renovables en los edificios, la integración de las renovables en los edificios, para luchar contra la pobreza energética y sustituir el uso de combustibles fósiles por renovables. Con energía preferentemente producida en el edificio.
Esto, de verdad, creedme, leoslo, en el artículo 3 letra I de este Real Decreto Legislativo de 9 de octubre está escrito así. Es decir, el Ministerio de Fomento ha hecho una ley de rehabilitación que se basa en el autoconsumo. Y, sin embargo, el Ministerio de Industria ha sacado un Real Decreto de autoconsumo que dice que, vamos, lo que está diciendo es, yo si tuviera un amigo no le aconsejaría que pusiera autoconsumo porque se va a morir y no lo va a ver. Entonces, claro, por un lado el Ministerio de Fomento está, de alguna manera, dando al consumidor ese derecho que yo estoy reclamando, y el Ministerio de Industria. ¿Por qué el Ministerio de Industria no quiere el autoconsumo? Y ahí sí tiene relación con tu pregunta. ¿Por qué el Ministerio de Industria no quiere autoconsumo? Porque el autoconsumo, sobre todo y ante todo, es menos facturación para la eléctrica. Es decir, toda la energía que tú autoconsumas no la factura de tu compañía. La energía que tú te ahorras la pierde el otro en su facturación. Entonces, claro, el Ministerio, lo he dicho anteriormente, lo que está procurando es, vamos a preservar ante todo los ingresos del sector eléctrico. Entonces, el autoconsumo no cabe en la política del Ministerio de Industria por esta razón. Y aquí hay una discrepancia, contradicción, yo diría incluso ideológica, entre esta ley que ha hecho el Ministerio de Fomento en el año 2013 y toda la reforma energética. ¿Qué quiere decir esto? Pues que evidentemente el mundo está caminando hacia una realidad distinta en el uso de la energía que va por la rehabilitación energética en las condiciones que se está diciendo. Dice otras cosas esta ley muy interesantes, os lo digo, porque más o menos viene a facilitar la eficiencia. Hace todo lo que no hace industria, lo hace Fomento. Es decir, todo lo que tú tengas que invertir en eficiencia energética lo puedes compensar con incrementos de edificabilidad. Eso está en otro artículo de esta ley. Os lo digo porque a la hora de ¿cómo se dice?, hacer modelos de negocio de cara a la eficiencia energética de edificios, esta ley es súper interesante. Hablas del balance neto para los contadores de aquí a 2018, ¿no? Que hay una obligatoriedad. No. No he dicho eso. Me había parecido entender que habías dicho que hay una normativa europea que obliga y tal. Y mi pregunta era si ves posibilidades de que eso sea real teniendo en cuenta pues, la fuerza del lobby eléctrico y que el propio gobierno no está fomentando el autoconsumo, ni mucho menos. Bueno, lo que dice Sí, no. O sea, lo que dice la directiva es que la directiva define el edificio de consumo nulo, el edificio con autoconsumo, y establece un plan de que para el año 2018 todos los edificios, 2020 todos los edificios tienen que contar con esas características. En fin, se puede interpretar de muchas maneras. Como no está definido en la legislación española el concepto de edificio de consumo casi nulo, pues todo eso está todavía muy en el aire. Pero vamos, la directiva dice eso y dice lo que dice. Y luego cuando va la directiva de eficiencia energética al tema de contadores, pero claro, tampoco el artículo 9 de la directiva de eficiencia energética en lo que dice contadores tampoco está traspuesto al ordenamiento jurídico. Con respecto a lo que preguntas, pues hombre, yo soy muy escéptico, ¿qué quieres que te diga? Yo os tendría que vender ilusión y esperanza y tal, pero claro, ninguno de estos conceptos ha sido traspuesto. Y yo, en el ámbito que me muevo, que leo bastante los periódicos y páginas web y tal, yo no he escuchado a ningún responsable político hablar de esto. A ninguno, ¿eh? O sea, ponme desde lo más a un extremo a otro extremo, yo no he oído a nadie, es más. Las únicas manifestaciones que yo he oído en estos últimos días me han dejado absolutamente atontado. Y es que el carbón es imprescindible. Y yo cuando oigo eso, dicho además no por uno, sino por más de un responsable político, me quedo asustado. Porque luego, la semana que viene, no lo perdáis, irán a París a vender justamente lo contrario. Y este es un problema que tenemos no de ahora, desde pues, prácticamente yo lo he sufrido desde el año 2004, lo he sufrido en mis carnes, ¿no? Y entonces, claro, esa contradicción quiere decir pues, que no es prioritario, que no les interesa mucho, y a mí me parece irresponsable, por una razón que os voy a decir, que es el empleo. Y es que el IDAE es una pena, pero el IDAE, entre el PSOE y el PP se lo han cargado. Perdonad, esto... Y hay un informe que es el Plan de Eficiencia Energética 2011-2020, que se aprobó justo hace 4 años. En noviembre del año 2011 se aprobó el Plan de Eficiencia Energética 2011-2020 y hay un anexo en el plan donde se habla del impacto económico y social de la eficiencia energética en España. Y se habla de que si España se plantea cumplir el objetivo de reducir un 20%
el consumo de energía primaria, eso tiene un potencial de creación de 500.000 empleos para el año 2020, de 500.000 empleos. Yo cuando vi eso dije, joder, si yo fuera un responsable político, yo iría inmediatamente, oye, vamos a hacer un gran plan de eficiencia energética de edificios para toda España. Los sindicatos lo han hecho, lo ha hecho hasta la COE. Hasta la COE ha sacado un plan de rehabilitación de edificios donde habla de creación de más de 200.000 empleos. Es decir, hay un consenso en que la eficiencia energética es la clave, y la eficiencia energética introduciendo el concepto de edificio de consumo de energía casi nulo. Y sin embargo, yo espero de que aquí al 20 de diciembre alguien hable de esto. Pero vamos, me gustaría decirte otra cosa, pero joder, te mentiría. Y no he venido aquí a eso. ¿Alguna otra pregunta? Ya tenemos unos pocos minutos. Sí, a ver, antes has comentado que había no sé si has dicho una ley, un decreto, que las 2 primeras páginas que había que leerlas. ¿Puedes repetirlo, por favor? No, os lo digo porque es la ley en la que se acuerda la hibernación del almacenamiento de gas de Castor, que es la ley, hablo de memoria, pero creo que no me equivoco, es la ley 13/2014, de octubre del año pasado. Y en esta ley, en el preámbulo hay las 2 primeras páginas describen todas las decisiones empresariales y políticas que se han ido tomando y que llegan al final, asómbrate, a decir que por razones de preservar la seguridad del medio ambiente, de las personas y de los bienes, hay que hibernar Castor. Y claro, yo cuando leo eso digo, entonces quiere decir que todo lo que se ha hecho antes, que es lo que ha relatado anteriormente, todas las decisiones empresariales y políticas que se han tomado con el tema de Castor, ninguna de ellas ha preservado ni la seguridad de las personas, ni la seguridad del medio ambiente, ni la seguridad de los bienes y las cosas. Entonces, lo digo porque define un método de hacer política energética y de hacer política empresarial, en un régimen que teóricamente es liberalizado, pero que al final viene el papá Estado, el que salva al presidente del Real Madrid o salva a las inversiones de no sé qué multinacional. Y claro, ¿quién paga todo eso? Consumidores de gas. Entonces yo decía, el Ministerio de Industria dice, no va a bajar el gas porque no puede bajar, porque hay que pagar Castor. Y eso es una decisión que está narrada en esas 2 páginas. Yo lo he titulado Modelo Castor, porque ese modelo se ha utilizado en otra serie de decisiones. Pues, por ejemplo, imaginaros que mañana viene un inversor canadiense y te abre media provincia para hacer fracking. Imaginaros. Y no encuentra fracking. ¿Quién arregla el desaguisado? ¿Quién lo arregla? ¿Quién arregla luego el destrozo del territorio? Que es, para mí, la madre del cordero. Es decir, en este país se ha despreciado el valor del territorio. Cuando hace X años o 10 años se liberalizó el suelo, realmente lo que se hizo es depreciar el valor del territorio. El territorio es fundamental. Y no hay nada que justifique abrir en canal un territorio. No hay nada que lo justifique. Si este fuera un país desértico, tal, pues a lo mejor diría lo contrario. Pero en un país como este, eso es como despreciar la propia autonomía municipal para decidir en qué se hace cada territorio. Pero bueno, eso nos llevaría a otro debate. Bueno, para acabar, ya para cerrar la intervención de Javier, yo te quería agradecer ya, sobre todo por 2 aspectos. Uno por la parte objetiva de tu exposición, de la información que nos das por la normativa, la legislación, pues es muy de agradecer. Y la segunda parte es por la parte subjetiva. Todo lo que has comentado, no solo has expuesto la normativa, sino has expuesto tu posición, y es de agradecer que nos des tu punto de vista y muy ilustrativo. Pues por las 2 cosas quería agradecerte. Muchas gracias a todos ustedes.